aquí hay gente de 40 años y más, claramente. Oyentes, tenemos varios oyentes de más de 40. Quien les habla tiene 51. A mi izquierda también está más de 40, Natalia. Y 50 también. Bueno, está más de 50. Ahí está, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vos no, Alex, que él no tiene todavía, no tiene 35. La juventud. Muy bien, lo sé por informativo también, están sub 40. Bueno, ¿por qué digo esto? La crisis de los 40. Algunos dicen es la crisis de los 40, de los 30. Y muchos ya hablan de la crisis de los 20. Y entonces uno se pregunta, ¿qué crisis vas a tener a los 20? Pará un poco. Yo no tuve crisis de ningún ¿Pero tipo. qué crisis? No, ningún crisis a los 20. Bueno, pero dicen que sí, hay un estudio que reveló un alarmante aumento de la infelicidad en los jóvenes. Factores, y pueden ser sociales, económicos. Yo creo que la tecnología puede llegar a tener mucho que ver con el tema de la frustración. Dicen, mirá cómo gana plata este youtuber. Entonces le tenés que explicar que hace todo esto y que no tiene tantos millones de dólares como los que dice regalar y tiene millones de seguidores, que no se transforman en millones de dólares y solamente uno de cada 1000 gana plata. Entonces es una conversación que los grandes tenemos que aprender a tener con nuestros hijos como para que la expectativa y la realidad estén un poquitito más o menos de la mano y no sea un cimbronazo o un chutazo de dopamina que tiene una reacción y una acción tan cortita como puede llegar a ser un anhelo. Bueno, un laburo para nosotros los papás. Estoy en contacto con el director médico de un reconocido laboratorio nacional, matrícula nacional 98.130, es el doctor Matías de Prati, para hablar sobre este tema. Crisis a los 40, a los 30, a los 20, factores. ¿Por qué? Doctor de Prati, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Sebastián? Un saludo para vos, para la mesa que te acompaña y por supuesto para todos tus oyentes. No quiero decir me rehúso o no quiero reconocer que puede haber una crisis a los 20 porque cualquiera, pero me da como mucha cosa generalizarla y ponerla en el aire con el alcance que tiene este programa, con el alcance que tiene esta radio, hablar de crisis de los 20. Dígame usted como facultativo por qué y si es tan así. Y la verdad que hoy nosotros, la vida moderna genera cuestiones de crisis en varias etapas de la vida y quizás a los 20 años el hecho de que nuestros adolescentes jóvenes pasen a una vida adulta con toma de decisiones que tienen que ver con qué van a estudiar, cómo se va a desempeñar, sobre todo en un entorno cada vez más competitivo y donde la tecnología influye muchísimo porque si uno no se forma y uno no adquiere ciertas destrezas en adelante va a quedar afuera del sistema. Yo creo que por ahí quizás puede haber una crisis, pero por otro lado también pienso mucho como vos, decir qué crisis a los 20 años uno va a tener, ¿no? Con toda la vida por delante y con un montón de cosas lindas para ir viviendo y para ir transitando. Uh-huh. Sí, me hace acordar al sketch del Luthier. No se preocupe, si la vida es hermosa. Y después el que lo atendía casi termina deprimido. Pero tal cual. Cuando uno habla de la infelicidad a una tan corta edad, ahí yo obviamente voy a abrir abanicos porque tiene mucho que ver lo social, los alcances, la preparación, lo que pasa en la casa, la charla. Pero si hablamos de una crisis, no importa 20, 30, 40, ¿dónde están los comunes denominador para que se denomine como tal? ¿Y qué herramientas hay que dar a la gente como para poder afrontarla de la mejor forma posible? Y yo creo que un denominador común es cierta imposibilidad para poder adaptarse, y cuando uno no se puede adaptar, no tiene muchas herramientas para gestionar esa situación, la que sea, ¿no? Entonces, quizás uno de los mecanismos que son más empáticos para atravesar estas situaciones de crisis tiene que ver con el acompañamiento. Nosotros somos seres sociales, por lo cual es fundamental el otro, el entender de que muchas veces solos no podemos afrontar tal o cual cosa y necesitamos del otro para que nos ayude, para que pueda colaborar, siendo el otro un individuo, una persona o también un conjunto, que puede ser el colegio, que puede ser algún entorno que tenga que ver con el Estado, que nos dé estas herramientas que a veces no tenemos para afrontar y salir adelante de una crisis. Uh-huh.
Hay un estudio internacional que mostró que el deterioro de la salud mental juvenil, especialmente entre mujeres y jóvenes menores de 25 años, desplazó el mayor malestar de la mediana edad hacia etapas mucho más tempranas. O sea, digo que no, ¿por qué me voy a otras latitudes? Para que la gente sepa que no estamos circunscriptos aquí en la República Argentina, que es algo de materia global. Y aquí vuelvo sobre lo tecnológico y vuelvo sobre las expectativas. Y desde el punto de vista médico, ¿qué tipo de prevención desde un lugar educativo, desde un lugar deportivo y también desde un lugar como es la familia, digo, los tres centros más concurridos por cualquier persona, se debe tomar como una charla recurrente para afrontar esta realidad? Mira, yo coincido plenamente con lo que vos manifestás. Creo que el núcleo fundamental para todo individuo es la familia, por lo cual los vínculos que se tejen, las conversaciones que se tienen, la manera de afrontar los problemas, para mí es clave y es un elemento fundamental como para atravesar mejor las crisis. Y después también el entorno externo, para decirlo de algún modo, si el colegio, los clubes de barrio, el deporte también, porque el grupo de pertenencia en el cual una persona se desenvuelve es clave. Y hace tiempo salió una investigación muy interesante que hablaban sobre los determinantes de personalidad de los individuos, y en esta investigación pesaba mucho más el grupo de pares y el grupo de pertenencia que la misma familia en el forjar el personalidad y desarrollo a nivel del futuro. Así que me parece que estos tres actores que vos mencionaste bien, la familia, por supuesto, pues el núcleo fundamental y clave, y también lo que tiene que ver con el entorno de pertenencia, si en la escuela, o si en el club, o si en el deporte, también es fundamental para transitarlo de la mejor manera, ¿no? Y dar herramientas. Uh-huh. Cuando hablo, la última, me salgo de la crisis de los 20. ¿Existe realmente la crisis de los... Dice, no, tiene la crisis de los 40, no, tiene la crisis de los 50. ¿Pasa lo mismo con el tema de la gestión de la herramienta o se suman otros factores cuando la gente ya vio que ha transitado quizás la mitad de su vida y se encuentra ante otros interrogantes? No, por supuesto, ahí también estoy de acuerdo. Me parece que el contexto se modifica, cambia. Yo creo que hoy la crisis de los 40 o de los 50 quizás está más involucrado en, por ejemplo, en un caso interesante para nosotros como actores sociales del sistema de salud, por ejemplo, la presbicia y cómo la vamos a gestionar, pero hoy esa crisis a la que vos mencionabas antes tiene que ver, por ahí se posterga un poquitito más, que es cuando uno queda o empieza a quedar fuera del entorno laboral. Antes la jubilación era a los 60, 65 años, por una cuestión de que el envejecimiento se daba de una forma más patológica y uno ya a los 60, 65 años era prácticamente un anciano. Y hoy esto cambió de forma tremenda. Hoy la expectativa de vida en algunos lugares supera ampliamente los 80 años y llega a casi los 90. Hoy se considera que en el siglo XXI ya nacieron las primeras personas que van a vivir más de 100 años. Y hoy una persona de 50, 55, 60 años está en una etapa francamente productiva. Y que el sistema por ahí no acompañe eso, yo creo que sí convierte una crisis, lo que nosotros en medicina conocemos como una crisis vital, que si uno no la gestiona a tiempo, no la gestiona de la manera adecuada, no tiene los vínculos fuertes como para poder atravesarlas y transitarlas, ahí tenemos riesgos de reclusión, de soledad, de depresión, de trastornos de ansiedad que es tan prevalente en nuestro país. Tal cual. Doctor, gracias por atenderme, por estos conceptos tan valiosos. Le mando un saludo y que estén muy bien. Un abrazo muy grande. El doctor Matías de Prati, matrícula nacional 98.130, charlando sobre la crisis de los 20. Y uno dice, no puede ser. Bueno, a veces la tecnología, las expectativas, la inmediatez, ese consumo frenético, hacen que algunas respuestas o algunas preguntas no tengan las respuestas deseadas o quizás las expectativas superen la realidad.